Muy bien, comenzamos entonces con el cuarto y último bloque de la noche de hoy. Todos nosotros pasamos evidentemente diferentes periodos en nuestra vida. De niños le creamos problemas, sobre todo de bebés, a nuestros papás y a nuestras mamás. De adolescentes, por supuesto, los problemas pensamos nosotros que se agravan. Ya de adultos tenemos nosotros nuestros propios problemas y ya en el transcurso final de nuestra vida tenemos que también ser atendidos muchísimas veces como si fuéramos niños. Todo esto se los digo porque hoy vamos a hablar de los problemas de la adolescencia. Tenemos, como ya les anunciamos, con nosotros a Juan, a quien ya lo saludamos. Muchas gracias, Milton. Hola, buenos días. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Grabamos de mañana, se ve de noche. Muy bien. ¿Cuáles son las características principales que aparecen en los adolescentes? ¿Y cómo va a cambiar mi hijo en esa edad? Pienso yo, ya me corregirás, entre los 10 y los 14 o 15 años. Sí, bueno, pues enlazando con tu introducción, dices tú que se agudizan los problemas, ¿verdad?, de los adolescentes con las familias, pero yo creo, lo digo, en fin, por la experiencia y por lo que uno está viendo, no personal solamente la experiencia, sino también con padres, que es que a los mayores se nos olvida pronto que hemos sido adolescentes, ¿verdad? Porque si lo refrescáramos más la memoria, si reviviéramos un poco más nuestra etapa adolescente, pues veríamos que no son tantos los problemas y que, bueno, que eso se supera. La adolescencia, Milton, yo he oído quien dice que es una enfermedad que se cura con el tiempo. Sí que es verdad, se cura con el tiempo. Pero volviendo a tu pregunta, mira, la adolescencia yo diría que casi ni siquiera es un periodo, es un proceso. Adolescencia viene del latín, adolescere, que significa madurar. Y realmente, pues bueno, pues es, si queremos llamarle periodo, es un proceso dentro de lo que es la maduración de la persona, que si la quisiéramos dividir en 4 fases, pues sería infantil, adolescencia, la edad ya que llamamos pues, de madurez y la vejez, ¿verdad? Pues esos son los 4, vamos a llamarle periodos o fases de maduración del ser humano. Entonces la adolescencia, lo que cuando vienen realmente los cambios, suele ser más bien en lo que llamamos nosotros pubertad. En la pubertad es donde se producen los cambios y la adolescencia es donde se están ya manifestando a nivel conductual, incluso bueno, internamente, de pensamiento, de valores, de pulsiones, de lo que va sintiendo ese cuerpo, esa psique, y en relación consigo mismo y en relación con los demás, pues se va manifestando en la adolescencia. Pero ahí la importancia de cambio, como tú me has comentado, pues la tiene lo que es el periodo de pubertad. Ahí es donde se realizan los cambios. Y yo me he traído unos datos que pueden ser significativos de cómo se ha entendido la adolescencia en cada periodo y cómo se entiende ahora. Pues ya en el derecho romano, la adolescencia al principio estaba en virtud del crecimiento de la persona. Y fue Justiniano el que la acotó. Y dijo, bueno, pues la adolescencia va a ser desde los 12 años, a partir de los 12 años en las niñas y a partir de los 14 en los niños hasta los 20. Fíjate que ya se empieza, y después se ha mantenido en algunos aspectos este periodo evolutivo o fase de desarrollo, empieza a notarse cómo, que después si quieres lo podemos hablar más detenidamente, cómo las niñas siempre van por delante en el desarrollo, en la psique e incluso en la relación social. Y ya se ve en el derecho romano cómo las criaturas, si es niña, empieza la adolescencia a los 12 años y el niño a los 14. Bueno, pues en el derecho penal español comienza a los 15 y termina a los 18. En el derecho civil es 12 y 14 dependiendo del sexo, como te he dicho yo antes, y termina a los 23 años. En el derecho canónico también 12 y 14 años y termina a los 21. Y en el derecho mercantil de los 12 a los 21. Y ahora, si me permites, aunque no... ¿por qué termina sobre los 20, 21, 22 años?
Es que quiero enlazar, porque como hemos hablado ya tantas veces de tantos temas y tal, pues cuando hablamos del cerebro, yo no sé si te acuerdas, que estuvimos hablando de que lo que es el cerebro que está, lo dividimos nosotros y por facilidad a la hora de estudiarlo, y porque luego también se manifiesta que las distintas áreas del cerebro cumplen distintas funciones o se especializan en distintas funciones, aunque lo importante es la interconexión. Bueno, pues la parte prefrontal del cerebro se termina de constituir hacia los 20-22 años. ¿Y en qué se especializa la parte prefrontal del cerebro? Pues se especializa en lo que podemos llamar en sentido coloquial el sentido común. Es decir, es la zona del cerebro en la que todo lo que es el saber estar, el saber relacionarse, lo que es la educación, las normas incluso de urbanidad, que uno empieza ya a desarrollarlas, el saber lo que es de educación, de respeto en relación con los demás, pues esa parte se termina de conformar hacia los 20-21 años. Por eso cuando algún padre o madre viene, pues vamos a llamar cansado, viene diciendo, madre mía, pero esto no hay quien lo aguante, pero esto va a ser así siempre, bueno, pues normalmente no tiene por qué. Aunque luego viene una madre y te dice, bueno, pues mi hija tiene 25 años y sigue igual de loca que... No, bueno, lo cierto y verdad es que eso enlaza con la broma que te he dicho que es una enfermedad que se cura con el tiempo, y suele ser así. Hacia los 20-22 años se termina de conformar lo que es la parte prefrontal del cerebro, y es cuando empiezan las personas, por llamarle ya, porque son personas, a saber estar, saber lo que, incluso la moral, el saber el respeto, tanto a los padres como que parece como si lo hubieran perdido, como a la autoridad, y entonces empieza como vamos a llamar, asegurarse, a sentirse, a quedar ya como con más seguridad consigo mismo, sabiendo dónde está, quién es. Se ha acostumbrado ya, si quiere hablamos de las características a todos los niveles de la adolescencia, pero ya empieza a reconocerse a sí mismo y con respecto a los demás. Y entonces donde viene ese periodo ya de persona como adulta, responsable y que sabe estar. Entonces, el primer corolario que nosotros encontramos a tus palabras es que en los adolescentes el sentido común no es el más común de los sentidos. Bueno, de todas maneras, como tú dices, tendríamos que ver los distintos niveles de cambio. El cambio fisiológico, el cambio morfológico, el cambio psicológico. Explícanos un poco al respecto. Pues mira, algunos cambios son evidentes porque además se les ve, por ejemplo, morfológicamente. Si nos vemos y nos fijamos, por ejemplo, en las crías, morfológicamente, pues nos damos cuenta cómo pues las caderas se les ensanchan, los hombros parece como si se estrecharan, luego lo que son las glándulas mamarias, lo que son los pechos empiezan a crecer, incluso hay cierta parte del organismo, como son en el interior de las rodillas, también como que crece. Luego, esos son cambios que se ven morfológicos a simple vista. Luego, los críos, a partir de los 14 años, pues el cambio es como al contrario que las crías. Las caderas se estrechan, lo que es, los hombros se ensanchan. Eso va unido a la cuestión de huesos. Los huesos van terminando de crecer, porque hay una la epífisis que se llama, que se va soldando, se suelda lo que es el final de los huesos. Por eso cuando algunos padres que están preocupados porque el crío o la cría no crece, cuando van al especialista, lo primero que hacen es una radiografía por ejemplo, de la mano, y ven en qué circunstancias están las terminaciones de los huesos. Si ya se está soldando, pues es inútil darle hormonas de crecimiento, porque, entre otras cosas, si se le dieran, crecería no el cuerpo en su conjunto, sino ciertas partes.
Vamos, pueden crecerle la nariz o pueden crecerle las orejas, pero no el cuerpo en su conjunto, porque ya lo que es la parte de crecimiento se ha soldado y no sigue creciendo. Entonces hay también otras cuestiones más de tipo la grasa, para hacia dónde va la grasa. Sabemos que a las niñas les va a la parte de los glúteos, los críos van más bien a la parte del cuello, a la parte del abdomen, a la parte de lo que es de los músculos. Entonces esas son las diferencias, llamémosle morfológicas, que se van produciendo. Luego vemos también el cambio de voz, ¿verdad? Son momentos claves para, sobre todo los varones, que a veces les salen esos gallos, están cambiando la voz. Entonces eso es importante. A nivel fisiológico, pues hay unos cambios importantes, sobre todo hormonales. O sea, en las crías, pues bueno, suelen tener la primera menstruación, entonces ya llegan a una edad fértil, y eso, pues claro, cada cría lo va asumiendo a su manera, sobre todo cuando lo suelen superar de forma exitosa y bueno, sin traumas, pues cuando la mamá, sobre todo las mamás, están muy atentas, les hablan, comunican con ellas, mira, esto va a pasar, esto no es ningún problema. Y cuando es un problema es a la cría que no está preparada y que le puede venir la primera regla, la primera menstruación, sin estar preparada o consciente. Claro, esto no siempre es la misma edad. Hay criaturicas que van más deprisa a nivel de evolución y de desarrollo, y otras que van más despacio, ¿verdad? Luego los críos exactamente igual. Luego lo que son crecen los genitales, el mismo escroto va cambiando de color. Luego lo que es toda la parte hormonal, pues ahí empiezan a tener su primera eyaculación. A los 13 años, por ejemplo, tienen eyaculaciones sin espermatozoides, que suelen venir sobre los 14, 15 años. Entonces, claro, estos son cambios que internos, que solo tienen que ir asumiendo poco a poco. Y eso pues les produce pues esa alteración de hormonas que todos decimos, que se les remueve la sangre, que son pues esas criaturas, todo eso tienen que irlo viviendo, o lo hemos tenido que vivir, porque no estamos hablando de terceros, porque lo hemos pasado, ¿verdad? Pero todos lo hemos tenido que vivir, cada uno pues a la medida que ha podido, ¿no? Una con ayuda de padres, sobre todo también ahí influye mucho la relación que se tenga con amistades, que bueno, que se pueden compartir, que se puede decir cómo va el compañero, qué es lo que me pasa a mí. Entonces, si hay una amistad hasta el punto de que se puede hablar, pues siempre es más llevadero. Y claro, siempre y cuando, pues como todos sabemos, hay amistades y amistades. Las amistades son las otras, pero también nuestros hijos son amistades de otros. Y luego, pues el cambio a nivel psicológico, que es el cambio que yo creo que más nos puede afectar como padres, Es un periodo delicado porque luego podemos profundizar o hablar, si queremos, más despacio, porque es delicado, por la influencia que tiene. Mira, las criaturas, primero porque tienen que identificarse con un nuevo ser, porque ya no son críos, la etapa infantil se está terminando, a veces se sienten críos, quieren sentirse mayores, pero no lo son. Y entonces hay un cambio psicológico muy importante. Sobre todo empiezan luego a ser bastante introvertidos, son criaturicas en esta edad que no están conformes con nada, el mundo está contra mí, y en ese mundo es todo, es la autoridad, y sobre todo son los padres. Claro, los padres, que estamos acostumbrados a que esas criaturas cuando son infantiles pues prácticamente dependen de nosotros. La palabra del padre, que es un Dios, pues va a misa, como se suele decir, y llega un momento en que, sin saber por qué, como yo le digo a algún padre, y perdonadme la expresión, cualquier imbécil que pasa por la calle, lo que diga tiene más importancia que lo que le dice el padre. Y claro, dice, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces los padres pierden autoridad, la autoridad que, repito, se recupera con el paso de la adolescencia. Suelen ser, diría yo, frustrantes y desafiantes entonces los adolescentes. Sí, frustrante y desafiante en el sentido de que esa inconformidad consigo mismo
esa inconformidad incluso con el contexto, con lo que les ha tocado, con el tener que estudiar, con el que me den responsabilidades, con el hecho de que yo no tenga la libertad de hacer y deshacer cuando me parezca, de salir y de entrar, de decidir, de ir con quién tengo que ir y con quién no tengo que ir, qué hago cuando estoy fuera y qué no hago. El probar, por ejemplo, el probar es un momento delicado y repito que cuando quieras, vamos, si se puede hablar, experiencias nuevas. Porque ellos se ven con... Es una libertad tan grande la que se siente que necesitan experimentar, necesitan probar. Entonces eso es un periodo delicado, muy delicado. Y claro, frustra porque los padres no nos pilla preparados. Bueno, ningún padre sale formado. Y tampoco hay una escuela de padres donde uno tenga que ir forzosamente a aprender. Y lo vas aprendiendo con la criatura. Entonces es un periodo delicado porque los padres tenemos que estar ahí pendientes de decir, bueno, vamos a ver, o me pongo en mi sitio y corto de plano y digo, hasta aquí hemos llegado, y corro el riesgo de perder las vivencias de mi hijo, es decir, de seguir creciendo y madurando con él, o lo dejo, es decir, el laissez-faire, que es ya el extremo opuesto, y te arriesgas a cualquier cosa. Entonces, a cualquier cosa me refiero de que cualquier experiencia, ya sea de droga, sea de este tipo, incluso, bueno, cuando hablamos de la anorexia, porque tienen problemas de la alimentación, problemas de drogas, problemas del alcohol, del fumar, es decir, lo dejo hacer lo que quiera y me arriesgo a que, bueno, lo pierda también en el otro sentido. Es decir, ahí es donde está el equilibrio de los padres, que sepan estar en su sitio, que sepan seguir manteniendo las normas y a la misma vez con cierta flexibilidad para no perder a tu hijo del todo y que lo puedas seguir recuperando cuando esta edad se va superando, o es decir, te pones en el extremo de rigidez o de dejar hacer. Los dos extremos son malísimos porque las repercusiones posteriores, fíjate que son actitudes y posturas totalmente contrarias, dejar hacer o ser rígido. Bueno, pues las repercusiones posteriores vienen a ser similares con respecto a las criaturas. Entonces, ahí en ese equilibrio de saber estar, de saber conllevar, de no aburrirte, de tener esa paciencia infinita con respecto a los críos y a la misma vez seguir manteniendo normas, seguir manteniendo ese control, aunque sea a distancia, de qué está haciendo mi hijo, dónde está, qué experiencia está teniendo, con quién sale, con quién no sale, que no pierda el ritmo académico, que no tenga ninguna percance de la vida en el sentido ese de experiencias que no tienen vuelta atrás. Es decir, ahí está la dificultad nuestra como padres y ahí es donde está la pericia que hay que tener de irlos acompañando, de irles aconsejando y de irles un poco guiando con la dificultad que tiene de que, por ejemplo, nunca les podemos comparar, porque bueno, eso es una reacción negativa directa, de que nunca le podemos decir con quién tienes que ir y con quién no tienes que ir, porque el rechazo es de plano. Es decir, ahí está el equilibrio nuestro, que bueno, normalmente sale bien, porque claro, lo importante, como siempre hemos dicho, es que a los hijos se les quiere, y esa es la base a través de la cual se le puede ir manteniendo lo que es el contacto y lo que es el control. Y ese cambio, llamémosle, esa transformación psicológica y social, para nosotros, para las manifestaciones conductuales, es la más importante. Entonces esa criatura, pues claro, tiene que readaptarse. Es una situación nueva del cuerpo, de las hormonas, de las relaciones, de la imagen que van teniendo sobre ti, porque ellos tienen una imagen bastante deteriorada, no se aceptan, es cuando les viene, incluso a veces se han dado casos de depresión que culmina, son casos extremos, pero que puede culminar bueno, hay criaturas que se suicidan y luego, pues digo, ¿y qué problemas tiene? Problemas ninguno. Pero claro, ha sido una depresión mal llevada, una depresión que se nos ha escapado de las manos, que no la hemos visto venir, no se ha puesto en manos del experto y puede derivar, se han dado casos y dan casos, lamentablemente, cada día, de criaturicas adolescentes que llegan a depresión. No por el mismo hecho de que no se adapten a esta nueva imagen, no, sino porque siempre hay algo ahí de implicación. Como te he dicho antes, hay implicación con respecto a pues la alimentación, con respecto a las drogas, con respecto a esa autoimagen negativa y esa relación con la otra persona. Hay una identificación sexual que en ese momento la tienen que asumir,
también es un momento de experimentación. La experimentación es consigo mismo, es una edad también donde la masturbación juega un papel muy importante, una masturbación que es distinta a la infantil, totalmente distinta. Es donde la criatura encuentra placer de acariciarse los genitales, y entonces pues ese placer es íntimo consigo mismo, es una vamos a llamarle una salida de pulsiones, porque todavía pues no es momento, y ahora ellos así lo vivencian, de poder compartir lo que es esa pulsión sexual con los otros. Pero claro, cada vez hay que entender que hay más embarazos de adolescentes, porque como hemos dicho, en cuanto se empieza a tener la primera regla, la primera menstruación, las niñas ya son fértiles, y los niños, pues a partir de los 14, 15 años, ya la eyaculación va acompañada de espermatozoides, y ya también son fértiles también los críos. Entonces ahí es una edad muy propicia para hablar con ellos, para educarles en este plano, pero eso no desquita de que se intente pues experimentar pues todo lo que es esta vida sexual que se está ya manifestando a nivel orgánica, a nivel fisiológica, incluso a nivel de relación. Sin embargo, en esto, volviendo al principio de la conversación, las niñas van muy por encima, muy por delante, quiero decir, de la misma edad de los críos. Las relaciones con respecto a las crías suelen ser mucho más maduras. Las relaciones de los críos, pues con la misma edad, tienen otros lopes de intereses, como el fútbol, los críos, los mismos compañeros, la PlayStation, es decir, cualquier situación es más gratificante que esa relación personal e íntima con el sexo opuesto. Pero también es un momento en que se experimenta. Hay criaturicas que suelen experimentar el sexo no solamente con el sexo opuesto, sino con el propio sexo. Y a veces se confunde porque hay criaturas que pueden pensar que su tendencia es homosexual, y sin embargo, no estamos aquí porque claro, no se ve a uno concretamente ni a otro, sino estamos hablando en general, es simplemente una fase de esa maduración en la que esa experimentación no pasa de ahí. Es decir, pues son experimentos de tocamientos, de esa pulsión que se comparte, pero no es algo que tenga una proyección en el futuro, con respecto a la identificación sexual y con respecto a la atracción del sexo opuesto. Eso no quiere decir que haya personas que de por sí pues sean homosexuales y eso después se mantenga, pero normalmente no. Muy bien. Ha sido la primera entrega sobre la adolescencia. Nuestro realizador ya nos ha avisado hace 5 minutos que faltaban 2. De todas maneras, reitero, nos han quedado, yo diría, todas las preguntas en el tintero. Sabemos que los televidentes en diferentes entregas, 2 o 3 más sobre la adolescencia seguramente vamos a tener. Puede ser que dentro de 15 días vuelvas. Cuando tú quieras, Milton. Muy bien. A ustedes decirles entonces que este tema tan importante, reiteramos, lo vamos a seguir tocando en todos sus diferentes aspectos. La influencia de los medios, de todo aquello que los circunda a nuestros adolescentes, en fin, infinidad de preguntas que estamos seguros que Juan del Amor, con la brillantez que siempre las trata, hará que a ustedes les ayude en el trabajo que ustedes tienen con ese adolescente. Nada más por la noche de hoy. Como siempre les decimos, si este programa les agradó, dentro de 7 días y 7 noches nos encontramos, Dios mediante, aquí, en esta misma casa. Hasta entonces.